Vamos a resolver el primer parcial, tema 3 de lo que sería la materia IPC en la cátedra C, la cátedra Visioli, y este parcial corresponde al segundo cuatrimestre del año 2023. Bueno, nos encontramos acá con un examen multiple choice, donde tenemos que siempre elegir la opción correcta, y tenemos, bueno, 20 consignas, así que vamos a empezar porque son unas cuantas. Comenzamos con la primera que dice: ¿cuál de las siguientes descripciones da cuenta de que el conocimiento científico es metódico? Esto se refiere a una cosa que estudiamos en un texto de Mario Bunge, donde se hablaba de las distintas características que tenían las ciencias fácticas. Sí, son un montón de características. Bueno, en este caso nos están preguntando cuál de estos enunciados se refiere a la cuestión de la metodicidad. Es decir, que el conocimiento científico no es azaroso, no avanza a tientas, sino que sigue un procedimiento, sigue una serie de pasos. Veamos. La primera dice: Darwin observó que en diferentes regiones de las Islas Galápagos se encontraban distintas especies de aves con diferentes tipos de pico, lo cual lo llevó a postular que distintas especies podrían haber descendido de un ancestro común y haberse adaptado a diferentes entornos con el tiempo. Bueno, en este caso nos estamos refiriendo a que la ciencia no se queda solamente con los hechos, sino que además los trasciende, ¿sí? Porque se encuentra con diferentes especies de aves y lo que hace es proponer una teoría para tratar de explicar este hecho. La teoría es la teoría del ancestro común. Entonces, en este caso se está trascendiendo los hechos. La ciencia trasciende los hechos. Entonces, este primer enunciado tiene que ver con esta característica, ¿sí? Con la trascendencia de los hechos. Bien, veamos. La segunda dice: luego del descubrimiento por parte de científicos de Corea del Sur de un material superconductor a temperatura ambiente, investigadores de distintas regiones del mundo se lanzaron a intentar replicar dicho material para corroborar o refutar el hallazgo. Esto tiene que ver con la idea de que el conocimiento científico es abierto. Es decir, que una vez que se plantea algo, no es que quede de manera definitiva, sino que esto puede ser corroborado, refutado, modificado, continuado. Es decir, que el conocimiento científico no es cerrado, no es definitivo, sino que se puede modificar, que puede cambiar con el tiempo. Entonces, esto refiere a que el conocimiento científico es abierto. Por descarte, la correcta es la tercera. Vamos a ver por qué. Dice: para calcular la edad de la Tierra, el científico estadounidense Claire Patterson realizó una investigación procedimentada. Fíjense que acá nos están hablando de un procedimiento, es decir, un método, una serie de pasos. Primero, ¿qué hace? Tomó diferentes muestras de meteoritos y minerales terrestres. Segundo, midió las proporciones de los isótopos de uranio y plomo en las muestras usando técnicas de laboratorio. Y tercero, calculó la edad del planeta a partir de dichos datos, ¿no? Claramente la correcta es la tercera, nos está haciendo referencia a que se sigue una serie de pasos, es decir, que la investigación es metódica. Entonces acá marcamos la tercera. Vamos a pasar ahora a la consigna 2. En este caso dice: recordando la distinción doxa-episteme que se desarrolló en la antigüedad en Occidente, ¿cuál de las características de la ciencia moderna podría vincularse con el sentido de la episteme? Entonces, en este caso, tenemos que marcar cuál de estas características de la ciencia moderna se puede vincular con la episteme. Recordemos esta distinción clásica que se hace en la filosofía griega, de la mano de Platón y Aristóteles, donde se diferencia la mera opinión, ¿sí? Estas creencias subjetivas donde yo creo algo, y la episteme, ¿sí? La episteme sería entonces un conocimiento racional fundado argumentativamente, ¿no? Donde yo sostengo lo que afirmo a partir de argumentos lógicos. Bien, entonces, respecto de la episteme, ¿qué tiene en común con la ciencia moderna? ¿Qué podemos marcar? Bueno, veamos, empezamos por abajo. El valor predictivo de la ciencia. Bueno, esta cuestión de la predicción, de que la ciencia es predictiva, es algo propio en realidad de la ciencia moderna, pero no forma parte de la episteme, ¿sí? En la episteme hablábamos simplemente de un conocimiento racional fundado, pero esta función predictiva de la ciencia, entonces, ¿corresponde a la ciencia moderna? Sí, pero no corresponde a la episteme. La episteme es simplemente un conocimiento racional objetivo, pero esto no está, ¿no? El valor predictivo de la ciencia no está en la episteme, así que en este caso no la marcaríamos. La utilidad de la ciencia. Bueno,
Esta cuestión de la utilidad en realidad tampoco es propio ni de la episteme ni de la ciencia, porque la doxa también es útil. ¿Sí? Las creencias que uno tiene son útiles, básicamente. Yo me manejo permanentemente en mi vida con opiniones que son subjetivas y que me sirven porque de alguna manera guían mi conducta. Entonces esto tampoco sería correcto. En cambio la primera dice la pretensión de universalidad de la ciencia. Esto sí lo comparten la episteme y la ciencia moderna, porque justamente el episteme como conocimiento racional pretende ser un conocimiento universal que se aplique de manera general, ¿no? La doxa es un conocimiento fragmentario y singular, donde yo creo distintas cosas, pero la episteme pretende ser un conocimiento universal, ¿sí? Objetivo, que sirva para todos, ¿no? Y esto es algo que va después a heredar la ciencia moderna que nace con la revolución copernicana. Pero entonces la pretensión de universalidad corresponde al episteme y también lo comparte la ciencia moderna. Por lo tanto, en esta consigna 2, la opción correcta sería la primera. Seguimos, pasamos ahora a la consigna 3, que dice, bueno, según lo que nos decía Mario Bunge, ¿cuál de estas características de las ciencias fácticas podría vincularse con la siguiente descripción? Y acá dice, la ciencia es falible y capaz de progresar, no tiene nociones finales. Esto significa que si un enunciado no es refutable, no pertenece a la ciencia. Y acá tenemos que elegir, ¿no? Primero, dice que el conocimiento científico es verificable, es decir, que se tiene que probar con la experiencia. Segundo, es fáctico, es decir, que se refiere a los hechos. Y tercero, es abierto, es decir, que puede ser modificado. Bueno, acá nos está diciendo que el conocimiento científico, la ciencia, puede fallar, por eso es falible. Puede fallar o puede progresar, ¿no? Depende. Puede pasar las dos cosas. Pero no tiene nociones finales, es decir, no es definitivo lo que se plantea. Acá entonces está refiriendo a algo que charlamos en el ejercicio 1, que es que la ciencia es abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada que sea final, no es un conocimiento cerrado, no es definitivo, sino que una vez que se plantea algo, eso puede ser modificado, continuado, mejorado o abandonado. ¿No? Entonces justamente por eso decimos es falible, no es absolutamente certera. Esto entonces quiere decir esto, ¿no? Que la ciencia es abierta. Entonces en la consigna 3 la correcta es la tercera. Sigamos. Pasamos ahora a la consigna 4 que dice determine cuál de los siguientes ejemplos no representa un tipo de enunciado empírico básico. Entonces, cuál no representa un empírico básico. Bueno, acá nos están básicamente preguntando esta cuestión de los tipos de enunciados, ¿no? Entonces veamos. La primera dice, el 20% de los encuestados respondió haber tenido ataques de pánico durante la pandemia. Bueno, en este caso, esto sí es un enunciado empírico básico porque se refiere a un conjunto determinado de personas. Habla del 20% de los encuestados. Entonces, acá estamos suponiendo que hicimos una encuesta y cuando hacemos una encuesta tomamos un grupo delimitado de personas. Pongámosle, tomamos, no sé, 100 personas, 200, 1000, 2000 personas, pero es un conjunto finito. Entonces, en este caso estamos frente a lo que llamábamos un enunciado empírico básico muestral, porque estamos hablando de un conjunto delimitado de personas. Así que esta no es, ¿no? Porque esto sí es empírico básico. Segundo, el paciente 759 registró altos niveles de estrés luego del examen. Esto también es un enunciado empírico básico, en este caso es un enunciado empírico básico singular, porque estamos hablando específicamente de una sola persona. Así que la correcta por descarte debe ser la tercera, que dice, el ñandú pone alrededor de 25 huevos por época reproductiva. Fíjense que en este caso no estamos hablando de un ñandú en particular. No estamos diciendo, este ñandú que tengo acá al lado hace tal cosa. Si acá se dijera, este ñandú, en este caso sí sería empírico básico, porque estamos hablando de un ñandú en particular. Pero acá está hablando en general del ñandú. Entonces, en realidad, este enunciado está diciendo que todos los ñandúes ponen alrededor de 25 huevos. Está hablando en general. Entonces, esto que tenemos acá es un enunciado general, ¿sí? No es un enunciado específico como si lo son los enunciados empíricos básicos. Por lo tanto, en la consigna 4, la correcta sería la tercera. Pasamos ahora a la consigna 5, que dice que, bueno, de nuevo, tenemos que determinar qué tipo de enunciado es. Y acá dice, todos los especímenes recolectados presentaban deficiencia de calcio en los huesos y puede ser que sea generalización empírica universal, enunciado empírico básico, generalización empírica existencial. Entonces, si es empírico básico, se está haciendo referencia a uno o unos pocos casos. Pero en este caso dice, todos los especímenes
Entonces uno podría decir, listo, entonces esto es una generalización empírica universal, está hablando de la totalidad de los especímenes, pero ojo, acá dice los especímenes recolectados, ¿no? Entonces está hablando de todos los que nosotros juntamos cuando fuimos, no sé, a la playa, pongámosle. Es decir, todos los especímenes que nosotros recolectamos. ¿Podemos haber recolectado infinitos especímenes? Y no, ¿cuántos juntamos? Juntamos 5, 10, no sé, 200. Pero entonces estamos hablando de un número delimitado, de un conjunto finito de especímenes. Por lo tanto, esto efectivamente es un enunciado empírico básico. No es una generalización empírica, porque no se está haciendo referencia a un conjunto infinito, ¿sí? Si acá dijera, por ejemplo, todos los perros todos los perros presentan deficiencia de calcio, ahí sí sería una generalización empírica universal, porque estaríamos hablando de un conjunto infinito, de la totalidad de los perros que existieron, que existen y que existirán. Pero en este caso estamos hablando de un conjunto finito, de un conjunto delimitado. Por eso esto es un enunciado empírico básico muestral. Así que en la consigna 5 marcamos como correcta la segunda opción. Pasamos ahora a la consigna 6, que dice cuál de los siguientes ejemplos es un argumento deductivo inválido. Y en este caso entonces nos dan 3 argumentos, 3 razonamientos, y tenemos que decir cuál es deductivo inválido. Bien, la manera que nosotros estuvimos trabajando en el curso es básicamente para estar seguros de cuál es inválido, vamos a hacer la formalización y vamos a ver a qué estructura correspondería de las que hemos visto. Bueno, bien, esto vamos a trabajarlo acá en este Word. Bien, acá los tengo copiados y bien, acá tenemos los razonamientos. Bueno, recordemos, siempre para hacer estas cosas vamos a hacer el diccionario, ¿sí? Que es esto de sacar los sentidos para estar seguros, pero antes que nada veamos cuáles son las expresiones lógicas que tenemos, ¿sí? Acá dice, si estoy rindiendo un examen, no tengo celular en la mano. Fíjense que si tenemos un sí, ¿qué significa esto? Que tenemos un sí entonces. Esto dice que si estoy rindiendo un examen, entonces no tengo el celular en la mano. Entonces, bueno, nada, siempre que haya un sí, hay un entonces después, ¿no? Entonces, si se da esto, entonces no se da esto. El no es otra expresión lógica, ¿no? Entonces tenemos, bien, acá tenemos otro no. Bien, y esas son las expresiones lógicas que hay. Entonces, ya sabiendo cuáles son las expresiones lógicas, vamos a armar el diccionario para sacar los sentidos. Estar rindiendo un examen es el primer sentido, eso lo vamos a llamar A. Y hay otro sentido más, ¿no? Que es tener el celular en la mano. Los sentidos siempre son positivos, porque el no ya lo dejamos afuera, no es una expresión lógica. Después dice, en este momento no estoy rindiendo un examen, bueno, es el mismo sentido, está rindiendo un examen, tengo el celular en la mano, es el mismo sentido. Bien, dicho esto, entonces podemos hacer la formalización, así que lo copio ahí abajo y vamos a ver cómo nos queda. Si estoy rindiendo un examen, A, entonces no tengo el celular en la mano, B. ¿Sí? Simplemente estoy reemplazando los sentidos por las letras que pusimos acá, ¿no? En este momento no estoy rindiendo un examen, es decir, no A. En este momento no me aporta nada, ¿sí? Así que sería no A. Y tengo el celular en la mano, sería B, ¿no? Entonces esto es B. En este momento no aporta nada, así que queda así. Bueno, dice, si A entonces no B, no A, por lo tanto B. Bueno, bien, fíjense, recuerden esta cuestión, ¿no? De que lo que está antes del entonces se llama antecedente. Lo que está después del entonces se llama consecuente. Bien, ¿qué es lo que está pasando en la segunda premisa? Aparece el antecedente. Si aparece el antecedente igual, es porque se lo está afirmando, ¿sí? Bien, ¿el antecedente aparece igual en la segunda premisa? No, porque en la primera premisa aparecía A y acá aparece no A. Entonces no se lo está afirmando, se lo está negando, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá es que se está negando el antecedente. ¿Y dónde ocurre esto de que se niega el antecedente? Ocurre en la falacia de negación del antecedente, ¿sí? Entonces esto es un razonamiento inválido, esto es una falacia. Esto corresponde a la falacia de negación del antecedente que nosotros vimos, ¿sí? Entonces dice, si se da A, entonces no se da B, pero no se dio A, por lo tanto, si no se dio A, tampoco se dio B, ¿sí? Bueno, acá decía no B, lo contrario de no B es B, ¿no? Entonces tampoco, dice, como no ocurrió esto, tampoco ocurrió esto. Esto entonces es un razonamiento inválido, es una falacia de negación del antecedente. Entonces, bien, voy a borrar esto. Bien, voy a poner simplemente que esto es un razonamiento
inválido, que es lo que estábamos buscando, de hecho. ¿No? Nos preguntaban cuál era inválido, bueno, el primero. ¿Sí? Ya sabemos cuál es la respuesta. Pero para estar seguros, vamos a hacer esto mismo en los otros casos, ¿no? Entonces, el primero ya sabemos que es la respuesta correcta. Estamos buscando el inválido. Bien, el inválido es el primero, pero vamos a tratar de estar seguros haciendo esto, ¿no? Bien, entonces tenemos acá el segundo razonamiento y hacemos lo mismo, ¿no? El diccionario en este caso es igual, porque son los mismos sentidos. Bien, entonces voy a resaltar las expresiones lógicas para no equivocarme. Tengo acá un sí. Si tengo un sí, entonces acá tengo un entonces. Esto no hace falta que ustedes lo escriban, pero yo lo escribo como para que quede claro. Tengo un no y tengo acá otro no. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo el diccionario hecho. Esto de nuevo no es necesario hacerlo, pero yo lo hago para que quede más claro, ¿sí? Y para no cometer ningún error. Bien, entonces voy a copiar el razonamiento y vamos a formalizarlo. Dice, si estoy rindiendo un examen, esto sería A. Entonces, no tengo el celular en la mano, sería B. En este momento estoy rindiendo un examen, es decir, esto es A. Por lo tanto, no tengo el celular en la mano en este momento, esto es B. ¿Sí? Bien, entonces lo tenemos acá formalizado. Bien, la primera premisa dice si A entonces no B. Bien, ¿qué pasa en la segunda premisa? ¿Aparece el antecedente o el consecuente? Recordemos, el antecedente es lo que está antes del entonces, el consecuente es lo que está después, ¿no? Bien, en la segunda premisa aparece el antecedente. Y decíamos esto, que si el antecedente aparece igual es porque se lo está afirmando. Si el antecedente aparece distinto es porque se lo está negando. Bueno, el antecedente acá aparece exactamente igual, ¿sí? Entonces se está afirmando el antecedente. ¿Dónde pasaba esto? Hay una falacia que es falacia de afirmación del consecuente. Pero en este caso no se está afirmando el consecuente. Se está afirmando el antecedente. Y se afirma el antecedente en lo que conocíamos como modus ponens. ¿Sí? Que está diciendo, si se da lo primero, entonces se da lo segundo. Se dio lo primero, por lo tanto se dio lo segundo. Fíjense que lo segundo se dio porque está igual. ¿Sí? Aparece exactamente igual. Entonces, si se da esto, entonces se da esto. No importa que haya una negación. ¿Sí? Eso a mí no me importa. Digo, si se da esto, entonces se da esto. Se dio esto, por lo tanto, se dio esto igual. ¿Sí? Ni más ni menos. Fíjense, si ustedes lo piensan, dice, si rindo un examen, no tengo celular en la mano. Rindo un examen, por lo tanto, no tengo celular en la mano. ¿Sí? Justamente un modus ponens. Esto entonces es un razonamiento que es válido, ¿no? Bien, esto es un razonamiento válido, es un modus ponens. Así que, bien, vamos a dejar solamente esto. Bien, nada, ya sabíamos esto en realidad, ¿no? Porque el único que es inválido es el primero. Así que este tenía que ser válido, ¿no? Bien, y para estar completamente seguros, vamos a hacer esto mismo en el tercer razonamiento. Bien, hacemos el diccionario. Los sentidos son siempre los mismos acá, ¿no? Estoy rindiendo un examen, tengo el celular en la mano, es todo igual. Resaltamos las expresiones lógicas. En este caso tenemos un o bien, que es un o, ¿no? Estoy diciendo, y o bien pasa esto o bien pasa esto otro. Tenemos una negación y eso es todo. Bueno, bien, vamos a formalizar esto para ver qué sería. Bien, y acá dice, o bien estoy rindiendo un examen, es decir, A. O bien tengo el celular en la mano, es decir, B. Pero en este momento no tengo el celular en la mano, o sea, sería no B. Por lo tanto, estoy rindiendo un examen, es decir, A. Bueno, este o bien en realidad lo podemos, capaz suena medio confuso acá. Simplemente estoy diciendo, ¿se da A o se da B? ¿Sí? Nada más. Entonces, dejémoslo así, estamos diciendo A o B. ¿Sí? ¿Se da A o se da B? Entonces, ¿rindo un examen o tengo el celular en la mano? No tengo el celular en la mano, entonces rindo un examen. ¿Sí? Esto, si ustedes lo piensan, tiene todo el sentido del mundo. Estoy diciendo, o se da lo de la izquierda o se da lo de la derecha. No se dio lo de la derecha, por lo tanto, sí se dio lo de la izquierda. Esto es una regla lógica que nosotros estudiamos que se llama silogismo disyuntivo. ¿Sí? Y es, por lo tanto, un razonamiento válido. ¿Por qué? Porque, bueno, la estructura lógica me marca que este razonamiento es válido. Entonces, bien, terminamos con esto. Fíjense que, entonces, hicimos la formalización de estos tres argumentos y, bueno, el primero nos dio que era inválido porque era una falacia de negación del antecedente, se estaba negando el antecedente. En cambio, en los otros, bueno, teníamos razonamientos válidos, modus ponens y silogismo
disyuntivo. Entonces, en este caso, la opción correcta es la primera, así que volvemos ahora al parcial. Acá marcamos la primera, es el único argumento que es inválido. Bien, seguimos. Pasamos ahora a la consigna 7, que dice, bueno, ¿cuál de los siguientes enunciados acerca de las generalizaciones empíricas es correcto? Recordemos, generalizaciones empíricas son enunciados que tienen únicamente términos empíricos, observacionales, ¿no? Y son enunciados generales. Entonces, veamos. ¿Cuál es correcto? Primero, las generalizaciones empíricas son relevantes porque siempre constituyen leyes de la naturaleza. Bueno, no. Las generalizaciones empíricas constituyen leyes empíricas de una teoría. No son las leyes de la naturaleza. En realidad las leyes de la naturaleza, si es que existen, no las podemos conocer nosotros. Un científico lo que hace es proponer leyes que van a formar parte de una teoría. Y la idea es que se... Pero bueno, las leyes de la naturaleza, bueno, no las podemos conocer si es que existen. Así que esto está mal. Segundo, las generalizaciones empíricas incorporan términos tanto empíricos como teóricos. Esto claramente está mal porque solamente tiene términos empíricos. Así que la correcta en la 7 es la tercera por descarte. Y dice lo siguiente: las generalizaciones empíricas se obtienen a través de la aplicación del método inductivo sobre observaciones de enunciados del primer nivel. Esto es correcto justamente porque, recordemos, primer nivel son enunciados empíricos básicos, son enunciados que describen experiencias específicas, y las generalizaciones empíricas nivel 2 se pueden obtener generalizando a través del método inductivo, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo, si digo, por ejemplo, el gato 1 come atún, el gato 2 come atún, el gato 3 come atún, ¿sí? Estos son tres enunciados de primer nivel, empíricos básicos. Puedo, utilizando la inducción, generalizar y llegar a el nivel 2, a una generalización empírica, y decir entonces, repito, si el gato 1 come atún, el gato 2 come atún, el gato 3 come atún, por lo tanto paso a nivel 1, nivel 2 y digo todos los gatos comen atún, ¿sí? Entonces puedo llegar a una generalización empírica a través de la inducción, generalizando a través de la inducción. Así que en la 7 la correcta sería la tercera. Sigamos, pasamos ahora a la consigna 8, que dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los argumentos o razonamientos es incorrecta? O sea, ¿cuál está mal? Y dice: los argumentos o razonamientos son actos del habla en los que se pretende que la verdad de las premisas apoyen o den sustento a la verdad de la conclusión. Esto está bien, ¿sí? Justamente un argumento se compone de premisas y conclusión, y la idea es que si las premisas son verdaderas, la conclusión también sea verdadera. Esta es la idea en un principio, así que esto es correcto. Segundo, lo que define a un argumento o razonamiento es su estructura lógica y no el contenido efectivo de sus enunciados. Esto está perfecto, ¿no? Porque lo que define a un razonamiento es la estructura lógica. Cuando nosotros, por ejemplo, estuvimos trabajando recién y viendo si un razonamiento era válido o inválido, no me importa si es verdadero que estoy rindiendo un examen o si es verdadero que tengo el celular en la mano, ¿no? En referencia a lo que estamos haciendo recién. Lo que importa es la forma lógica, la estructura lógica, esto de si A entonces B, A o B, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que determina el razonamiento o el argumento es la forma lógica, la estructura lógica. Así que esto está bien. La correcta tiene que ser la tercera, mejor dicho, la incorrecta tiene que ser la tercera, y eso es lo que nos preguntan acá, así que la que tenemos que marcar es la tercera. Dice: la validez de los argumentos o razonamientos depende de la verdad efectiva de los enunciados que los componen, tanto premisas como conclusión. Y esto está mal, porque justamente el razonamiento es válido e inválido en función de la forma lógica, no de la verdad efectiva de los enunciados. Repito, en los casos que estuvimos viendo recién, no me interesa si es verdadero o falso que estoy rindiendo un examen, o si es verdadero o falso que tengo el celular en la mano. Eso no interesa, lo que importa es la estructura lógica. Entonces, en la consigna 8, la opción que tenemos que marcar es la tercera. Seguimos, pasamos ahora a la consigna 9. Dice: lea el siguiente argumento deductivo y seleccione si es válido o inválido con su correcta justificación. Y acá dice: todos los que estudiaron bien la unidad 2 saben lo que es la validez deductiva. Sonia sabe lo que es la validez deductiva, por lo tanto Sonia estudió bien la unidad 2. Bueno, este es el típico razonamiento que se usa generalmente como ejemplo de un argumento deductivo. Se parece al típico caso clásico que dice, por ejemplo, todos los hombres son mortales, Juan es hombre, por lo tanto Juan es mortal, ¿sí? Eso era una regla que llamábamos instanciación de lo universal. Es una regla lógica, una estructura
de razonamiento conocida. Pero en este caso es exactamente igual, pensémoslo, dice, todos los que estudiaron bien la unidad 2 saben lo que es la validez deductiva. Sonia sabe lo que es la validez deductiva, por lo tanto Sonia estudió bien la unidad 2. Pensemos, les doy de nuevo otro ejemplo similar al de los hombres mortales. Decimos, todos los gatos comen atún. Garfield es un gato, por lo tanto podemos decir que Garfield come atún. Pero en este caso, ¿cómo debería ser si fuera igual a eso? Debería decir, todos los que estudiaron bien la unidad 2 saben lo que es la validez deductiva. Entonces tendría que decir, Sonia estudió bien la unidad 2, por lo tanto, Sonia sabe lo que es la validez deductiva. Sin embargo, no dice eso, ¿sí? Por lo tanto, esto está mal. Para que sea válido, tiene que aplicar este caso a la primera parte de la primera premisa, ¿sí? Debería decir, entonces, Sonia estudió bien la unidad 2, por lo tanto, Sonia sabe lo que es la validez deductiva, pero está al revés. Entonces, ojo, esto no es una instanciación del universal. No es como el ejemplo de Garfield o de los hombres mortales, ¿sí? Esto está al revés, por lo tanto esto está mal. Repito, debería decir, segunda premisa, Sonia estudió en la unidad 2, conclusión, Sonia sabe lo que es la validez deductiva, pero está al revés, por lo tanto esto está mal, ¿sí? Entonces el argumento es inválido. Bien, y si es inválido, ¿qué decimos? La cuarta dice, ¿es inválido porque su conclusión es falsa? No, no me interesa que Sonia haya estudiado bien la unidad 2 o no. No me interesa la verdad de los enunciados. Lo que determina que es inválido es la estructura lógica, ¿sí? Dice, es un argumento inválido porque se puede dar el caso en que su conclusión sea falsa y sus premisas verdaderas. Bueno, justamente esto lo estudiamos cuando veíamos la diferencia hablando de los argumentos deductivos. Y veíamos la diferencia entre los válidos y los inválidos. En los argumentos deductivos válidos jamás puede ocurrir el caso de premisas verdaderas y conclusión falsa. Bueno, en los inválidos sí. En los inválidos se puede dar el caso en que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, ¿sí? Entonces, en la consigna 9, la correcta es la tercera. Sigamos, pasamos ahora a la consigna 10, que dice cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los argumentos o razonamientos es correcta, ¿sí? Cuál está bien. Y dice primero, lo que define un argumento o razonamiento es su estructura lógica y no el contenido efectivo de sus enunciados. Perfecto, ¿sí? Justamente esto está bien. De nuevo, pensando con estos ejemplos, cuando yo digo todos los gatos comen atún, Garfield es un gato, por lo tanto Garfield come atún, esto es un razonamiento válido, pero no porque por la verdad efectiva de sus enunciados. No me interesa que realmente Garfield coma atún. Lo que me importa es la estructura lógica, ¿sí? Que en este caso, jugando con ese caso, sería como todos los A son B, X es A, por lo tanto X es B, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, todos los argentinos toman mate, Messi es argentino, por lo tanto Messi toma mate, lo que importa es esta estructura lógica. Todos los A son B, X es A, por lo tanto X es B, ¿sí? Bien, nada, por ejemplo, en los razonamientos que estuvimos haciendo antes, cuando veíamos un modus ponens, ese razonamiento era válido por la estructura lógica, no porque los enunciados efectivamente sean verdaderos o falsos. Entonces, la que es correcta es la primera, ¿no? Segundo, los argumentos o razonamientos definen su tipo de acuerdo a la generalidad o particular de sus premisas y su conclusión. No, esto es irrelevante. Que las premisas o la conclusión sean particulares o generales no cambia nada. Podemos tener premisas particulares o generales, o bien conclusión particulares o generales, tanto en razonamientos deductivos válidos como inválidos, como en razonamientos inductivos válidos o inválidos. Así que esto está mal. La tercera dice, la validez de los argumentos o razonamientos depende de la verdad efectiva de los enunciados. Bueno, claramente está mal, lo venimos diciendo 20 veces, así que en este caso, en la consigna 10, la opción correcta es la primera. Seguimos, pasamos ahora a la consigna 11. En este caso nos preguntan qué tipo de falacia presenta el siguiente argumento. Estamos con el tema de falacias informales. Bien, y acá dice, no deberíamos tener en cuenta la opinión de alguien que no ha terminado sus estudios de posgrado. Bien, tenemos falacia naturalista ad hominem y falsa analogía. Una falsa analogía es cuando se hace una comparación indebida, una comparación que no corresponde, ¿sí? Una comparación que está mal. Ad hominem es cuando descalificamos a alguien. Y la falacia naturalista es aquella que dice que si algo se hace, por lo tanto está bien que se haga, ¿no? Si algo se hace de manera natural, entonces es moralmente correcto que sea así. Pero en este caso dice que no hay que tener en cuenta la opinión de alguien
que no terminó su estudio de posgrado. Lo que estamos haciendo es una ad hominem, estamos descalificando a una persona diciendo no me importan los argumentos de esa persona si esa persona no hizo estudios de posgrado. Por lo tanto, en la consigna 2 la correcta sería la segunda. Sigamos, pasamos ahora, perdón, en la consigna 11 la correcta sería la segunda. Pasamos ahora a la consigna 12, donde estamos con el mismo ejercicio, hay que identificar el tipo de falacia informal. Y acá dice, mientras estaba triste tomé 2 tazas de café y a las horas comencé a sentirme mejor. Eso demuestra la eficacia del café para mejorar el estado de ánimo de las personas. Bueno, ¿qué tenemos para elegir? Ad baculum. Ad baculum es la apelación al temor, ¿sí? La amenaza. Es como decir, si no aceptas esta conclusión, entonces vas a sufrir las consecuencias. La falacia de falsa causa consiste en malinterpretar una sucesión de eventos en términos causales. Es decir, primero pasó esto, después pasó aquello. Por lo tanto, lo primero es la causa de lo segundo, ¿sí? Y la tercera es ad misericordiam, apelar a la misericordia, apelar a la piedad. En este caso, fíjense que dice, estaba triste, ¿no? Y tomé 2 tazas de café y después me sentí mejor. Entonces, fíjense que dice, primero, tomé café, después me sentí mejor. Por lo tanto, el café es eficaz para mejorar el estado de ánimo. Esto es una falacia de falsa causa porque justamente estamos malentendiendo una sucesión temporal en términos causales. En este caso, repito, primero tomé café, después me sentí mejor. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que tomar café es causa de sentirse mejor efecto, ¿sí? Entonces, 2 hechos que se suceden en el tiempo los interpreto en términos de causa y efecto, pero claramente esta conexión es indebida, ¿no? No parece ser cierto que, bueno, habría que verlo, ¿no? Pero hay una falsa causa en el sentido de que estoy asociando 2 hechos que en principio no tienen nada que ver. Entonces, esto sería la falacia de la falsa causa. En la consigna 12, la correcta es la segunda. Bien, en la consigna 13, de nuevo, lo mismo. Tenemos que identificar el tipo de falacia y dice, supongo que estarán de acuerdo con lo que digo, a menos que prefieran recursar la asignatura. Bien, puede ser falsa causa, puede ser una amenaza o puede ser una descalificación. En este caso, estoy diciendo que si ustedes no aceptan lo que yo digo, los voy a reprobar, ¿sí? Esto es una ad baculum, es una amenaza, ¿no? Baculum significa, báculo significa bastón, ¿no? Entonces es una amenaza de un bastonazo, de un golpe, un garrotazo. Bien, entonces en la consigna 13 la correcta es la segunda. Pasamos ahora a la consigna 14. Y acá hay que decir si es verdadero o falso, ¿no? Entonces dice, según lo planteado en lo que estudiamos, dice, estudiar sobre las falacias reporta, entre otros beneficios, mejorar nuestra capacidad argumentativa. Claramente es verdadero. Justamente una de las cosas que se nos dice es que estudiar la clasificación de las falacias nos puede ayudar a mejorar nuestra capacidad de argumentar, ¿sí? Así que claramente esto es verdadero. Bueno, pasamos a la consigna 15. Hay que decir verdadero o falso de nuevo. Y dice, un argumento falaz jamás podría basarse en algo verdadero. Y esto es claramente falso. Porque cuando hablamos de falacias, podemos tener enunciados verdaderos. Podemos partir de premisas verdaderas, ¿sí? El argumento va a ser falaz, o sea, va a cometer algún error inferencial, pero puede basarse en algo verdadero. Sí, son cosas distintas. Recuerden que la verdad o la falsedad de las premisas y la conclusión no tiene nada que ver con que el argumento sea falaz o no sea falaz, ¿tá? Entonces podemos partir de algo verdadero y hacer una falacia igual. Así que esto es falso. En la consigna 16 nos preguntan respecto del proceso de contrastación de hipótesis y nos dan un enunciado y nosotros tenemos que decir si es una hipótesis, si es un dato o si es una predicción. Recordemos que una predicción es lo que decimos que va a suceder una vez que armamos un experimento, ¿sí? Tiene que ser un enunciado empírico básico que tiene que estar conjugado a futuro. Un dato es lo que ocurrió luego del experimento, ¿sí? Es decir, bueno, pasó esto. Una predicción es entonces decir, pasará tal cosa. Un dato es, pasó esto, ¿sí? Hicimos el experimento y sucedió tal cosa. Y en cambio, una hipótesis es un enunciado general que se propone para explicar un problema, ¿sí? Entonces tiene que ser algo general, una hipótesis. En este caso dice, según los resultados obtenidos durante la investigación, las personas que consumieron mayor cantidad de alcohol obtuvieron puntajes más bajos en la escala de memoria. Entonces estamos diciendo que hicimos un experimento y pasó tal cosa, ¿sí? El experimento resultó de tal manera, ¿no? Las personas que consumieron más alcohol tuvieron puntajes más bajos. Esto claramente es un dato, ¿sí? Es algo que obtenemos mediante la experiencia.
algo concreto, un enunciado empírico básico, que obtenemos luego de haber llevado a cabo una experimentación. Así que en la consigna 16 la correcta es la segunda. Sigamos, pasamos ahora a la consigna 17 y acá estamos en el mismo tipo de ejercicios. Predicción, condiciones iniciales, hipótesis son nuestras opciones. Las condiciones iniciales son las cosas que nosotros hicimos para llevar a cabo el experimento, es decir que tiene que ser un enunciado empírico básico. Bien, y veamos, acá dice las horas de sueño de una persona influyen en su capacidad para resolver problemas. Bueno, esto no es una predicción, no es decir va a pasar tal cosa, tampoco es lo que yo hice para llevar a cabo un experimento, y en cambio sí es un enunciado general. Por lo tanto, esto es una hipótesis, ¿sí? Es algo general que se plantea. Las horas de sueño influyen en la capacidad para resolver problemas. ¿Estamos seguros de si esto es verdadero o falso? No, esto es lo que después se pone a prueba y para lo cual se arma una experimentación. Pero entonces esto es algo que se llama hipótesis. Así que en la 17 marcamos la tercera. Pasamos ahora a la consigna 18. Y en este caso nos preguntan respecto a la cuestión de los conceptos, ¿no? Teníamos esta clasificación de conceptos métricos, clasificatorios y comparativos. Y en este caso nos dan tres opciones. Miedo, ira, tristeza. Fíjense, tenemos acá tres sustantivos. Y estos son claramente conceptos clasificatorios porque son conceptos que nos permiten clasificar sentimientos. Y decir, bueno, estos son sentimientos de miedo, estos otros son sentimientos de ira, estos otros son sentimientos de tristeza. Entonces, estos conceptos nos permiten clasificar sentimientos. En la consigna 18 la correcta es la segunda. Pasamos ahora a la consigna 19, que es el mismo tipo de ejercicio, pero en este caso nos dan conceptos que son evaluación inicial, evaluación intermedia, evaluación final. Las opciones son conceptos comparativos, conceptos métricos y conceptos concretos, que no existe tal cosa, así que esto directamente está mal. Tenemos que decir si son métricos o comparativos. Los conceptos métricos son aquellos conceptos que utilizan magnitudes, utilizan números, ¿sí? Para poder medir. En este caso no estamos utilizando números. Decimos, esto es una evaluación que viene al principio, esta viene en el medio y esta viene al final. Entonces estamos con conceptos comparativos, porque los conceptos comparativos nos permiten establecer un orden de menos a más o de más a menos. En este caso estamos diciendo justamente, esto va primero, esto va después y esto viene al final, ¿sí? Son conceptos comparativos. En la 19 marcamos la primera y pasamos ahora al último ejercicio de este examen, a la consigna 20. Y dice, según lo que estudiamos en el texto de Pino, podemos definir a las teorías como... Bien, empiezo desde abajo. Dice, un conjunto de enunciados descriptivos que explican cómo se dan determinados sucesos. Recuerden que habíamos dicho en el curso que cuando nos hablan de las teorías en general y no nos especifican en qué perspectiva estamos parados, se está haciendo referencia al enfoque semántico o modelista de las teorías científicas, ¿sí? Recordemos que habían dos enfoques. Estaba el enfoque lingüístico, que era el más viejo, y después el enfoque modelista. Cuando no se aclara al respecto de qué enfoque se está hablando, se está haciendo referencia al enfoque semántico modelista, ¿no? Y acá dice que una teoría es un conjunto de enunciados. Bueno, esto es algo que en todo caso podría afirmarse respecto de, si habla en conjunto de enunciados, se podría afirmar respecto del enfoque lingüístico, pero no respecto del enfoque semántico. Así que esto lo descartamos. Una teoría es una forma de describir un fenómeno, explicando cómo ocurre. No explican simplemente cómo ocurre un fenómeno. Explica algo más, porque piensen que las teorías, que incluyen hipótesis, y las hipótesis son intentos de explicar por qué ocurre algo. Recuerden que en lo que era el método hipotético deductivo, el primer paso es identificar un problema. Y al problema se le pregunta, bueno, ¿por qué? Y justamente el intento de explicación de por qué ocurre el problema es lo que llamamos hipótesis. Entonces, ¿qué son las teorías? Aquello que nos muestran mediante evidencias por qué ocurre algo. Justamente las teorías tratan de explicar por qué ocurre algo. No solamente se responde a la pregunta de cómo ocurre, porque cómo ocurre algo simplemente es una descripción. En las teorías van más allá de eso, tratan de explicarnos por qué suceden las cosas, ¿no? Entonces, en la consigna 20, el enunciado correcto es el primero. Bueno, bien, de esta manera entonces terminamos lo que sería la resolución de este parcial.